este sentir en mi corazón. Este tema se llama Cuando la muerte acecha. Y siento que la muerte está acechando el hogar de muchas personas, que la muerte se está acercando y que la muerte tiene sitiado al pueblo de Dios. Esto fue lo que le pasó al rey Ezequías. El rey Ezequías de repente ya no quiso acceder a las peticiones y a las imposiciones que le imponía tributo el rey de Asiria, Sennacherib. No quiso ya aceptarlo el rey Ezequías. Dijo: no más, basta ya. Entonces el rey Sennacherib decidió ponerle sitio a Israel. Israel estaba bajo el acecho del rey de Asiria. Israel iba a ser destruida. No había salida. Por lo tanto, el rey Ezequías estaba implorando por la protección divina, porque el pueblo de Israel en un momento iba a ser destruido. Cuando hay sitio, cuando está sitiado el pueblo está bajo el asedio del enemigo y no puede entrar ni salir nada. No puede entrar bendición, no puede salir nada. Está en cautiverio el pueblo. Cuando hay sitio, hay hambre, hay muerte, hay pestilencia, hay plaga, hay desgracia, hay pobreza, hay destrucción. No hay comercio, no entra nada, no sale nada. No se puede comprar, no se puede vender, todo está sitiado. Y Dios hizo sentir en mi corazón que hay personas que tienen sitio en su vida, están sitiadas. El enemigo las ha sitiado, no solamente físicamente, están en enfermedad, están en pobreza, están en destrucción. No solamente físicamente, hay personas que están siendo sitiadas emocionalmente, mentalmente. Traen una tristeza, una soledad, una angustia tan terrible en su vida que sienten que ya no pueden más. Incluso yo platico y les digo: ¿qué tiene? ¿Tiene algún problema económico? No. ¿Tiene algún problema con un familiar? No. Me siento muy atribulado, me siento muy angustiado, me siento muy desesperado, porque el enemigo está poniendo sitio. No solamente físicamente, emocionalmente, mentalmente, algunos económicamente, algunos en enfermedad. Está cayendo enfermedad que está produciendo muerte. Donde hay sitio, hay enfermedad, hay hambruna, hay muerte, hay desgracia, hay pobreza física, mental, emocional, espiritual, de todo tipo. De todo tipo. Entonces el pueblo de Israel iba a ser destruido. Este mes hemos tenido muchas pérdidas humanas, muchas, pero muchas. Y el cuerpo de Cristo está siendo atacado, está siendo sitiado. Y no nos hemos dado cuenta que esto está sucediendo. Entonces empecé a sentir un coraje, una molestia, porque mucha gente está muriendo. Y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada para detener esta ola. Y la tenemos que detener. Por eso Dios ha dejado un remanente. La iglesia, es la sal de la tierra. Es la que le da el sabor a esta tierra. Y nosotros, Dios nos ha dado el poder como iglesia, como autoridad, para parar toda muerte, toda plaga, toda enfermedad. Y creo que como iglesia tenemos que funcionar, tenemos que activarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar en activación. Entonces el rey Ezequías no solamente era un rey. Los reyes no están puestos nada más para enseñorearse, para ponerse ropas de gala. No, Dios puso a un rey para servir al pueblo. Dios pone líderes para servir al pueblo, no para que se enseñoreen,
sino para que funcionen en favor del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos referimos a un rey, nos referimos a una cabeza, nos referimos a un líder, nos referimos también a un padre de familia, a un esposo que ha sido llamado a ser cabeza, que ha sido llamado a funcionar. Una cabeza no está nada más para enseñorearse, está para ser usado en favor del cuerpo, en favor de la familia, en favor de la esposa, de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay esposos, aquí hay esposas que son líderes, que Dios los puso en este lugar para que nosotros nos percatemos, que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. El cuerpo de Cristo está siendo golpeado. Está siendo golpeado. No nada más es venir a la iglesia y hacer manifestaciones en la calle y salir y gritar y cantar. No, 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 no. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Que eso es lo verdaderamente importante. La iglesia está siendo sitiada y nos debemos de dar cuenta y debemos de ser capaces de lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Y la muerte está acechando. Y no nos estamos dando cuenta hasta que no toque a alguien de tu familia. Y no hay necesidad de esperar a que sea tocado a alguien de tu familia para que tú empieces a entender y empieces a prever, a prevenir antes de que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén? Yo empiezo hablando por mí mismo, que yo como pastor de esta iglesia tengo que percatarme, tengo que darme cuenta. Y Dios tiene que venir y decirme, algo está pasando. Y necesitas levantarte y levantar al pueblo para decirle que se pongan en pie de guerra, que se pongan, amado hermano, en guerra espiritual, en discernimiento, y empiecen a funcionar las cabezas, los líderes, los que han sido llamados, los esposos, las esposas. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes que Dios los ha llamado a ser líderes. Ahorita los líderes, me imagino que ya están puestos en su lugar donde los pusimos en la mañana, ¿verdad? Están allá atrás los líderes, porque los líderes están cubriendo ahorita la iglesia. En la mañana tuvimos que hacer esto y lo vamos a hacer ahorita. Para que usted entienda, nosotros vamos al final, vamos a levantar manos y vamos a derribar todo sitio que se ha puesto. Muchos han sido sitiados. Muchas familias han sido sitiadas, están acorraladas, están atrapadas. Muchos esposos, muchas esposas, muchos hijos. Dios me mostró esto. Hay hijos que están bajo sitio. Le dije, ¿cómo así? Sí, están en cautiverio, están cautivos en las drogas, en las depravaciones sexuales. Ellos piensan que no quieren saber nada de Dios, pero no son ellos. El enemigo los tiene prisioneros. Están siendo cautivos. El enemigo ha puesto sitio para que ellos no puedan acercarse a la presencia de Dios. Aquí hay personas que están siendo sitiadas y la muerte está acechando. Y hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a derribar todo enemigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El rey Ezequías, dice la escritura, su nombre significa Dios es mi fuerza, o también significa el que tiene la fuerza divina. Y dice la escritura que Sennacherib se había levantado. Sennacherib era el rey de Asiria y le había impuesto tributo al pueblo de Israel, y todos los reyes le rendían tributo, hasta que el rey Ezequías se levantó y dijo, no más, no más, al grado que había quitado el oro y la plata de la casa de Dios. Oiga esto, el oro y la plata de la casa de Dios, para entregárselo en pago y en tributo al rey de Asiria. Y dijo el rey Ezequías, no más, basta ya, esto tiene que parar. ¿Cuántos dicen esta mañana, esto tiene que parar?
Tiene que parar toda maldición, toda muerte, toda enfermedad, toda pobreza. Todo sitio se tiene que quitar de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gloria a Dios, denme un fuerte aplauso al Señor. Este rey asirio tenía 3 jefes y uno de ellos era Rabsacés. ¿Qué significa Sennacherib? Significa Sin, S-I-N, Sin, Dios luna, que se asocia la luna con la noche, con la adversidad, con la oscuridad, como el Dios de la oscuridad, del oscuro, de la adversidad. Y precisamente la noche se le había venido a Israel. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted y quiero que reflexione. Si usted supiera que va a morir mañana a determinada hora y no hay nada que se pueda evitar, ¿usted qué haría? Usted sabe que va a morir mañana a esta hora. ¿Qué haría usted hoy en este día? Dice la Escritura que Israel estaba bajo el asedio. Iba a morir. Los iban a exterminar. Los iban a acabar. Nada más póngase a pensar qué haría usted si usted supiera que le dijeran: mañana a esta hora tú vas a morir, tu vida se termina. Mire lo tremendo de esta palabra, porque el rey Ezequías dijo: ¿y ahora qué está pasando? Entonces dice la Escritura que Rabsacés significa jefe, ser grande. Esta persona era el copero del rey Sennacherib y era también el encargado, el vocero. Era un jefe militar y era el encargado de llevar los mensajes. Y este Rabsés o Rabsacés había dicho: Ezequías les está mintiendo. Le dijo al pueblo de Israel: les está mintiendo, porque Dios no los va a salvar. Oiga, vea qué tremendo. Qué tremendo, porque antes de que todo sucediera, les dijo: Dios no los va a salvar. Ezequías les miente porque Dios no los va a salvar. Nada más dense cuenta que mi rey ha vencido a todos los reinos, a todos los imperios y a todos los poderosos. No hay quien se levante, no hay quien se oponga a mi rey. Y dijo Ezequías, les dice mentiras porque Dios no los va a salvar. Y entonces empezó a infundir miedo, temor al pueblo de Dios. Y por eso es que en el versículo 1 dice la Escritura: y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías, todo lo que estaba pasando, porque el rey Ezequías dijo: basta, se va a levantar el enemigo para hacerte creer que Dios no está de tu lado, que Él es más poderoso, que no existe nada que lo pueda derribar, porque Él ha derribado a todo imperio. Y el rey Ezequías dijo: no. El rey Ezequías hizo 3 cosas que usted debe de entender esta noche. Cuando usted se sienta bajo el asedio del enemigo, cuando usted se sienta acorralado, cuando usted se sienta ya que no puede más, dice la Escritura que el rey Ezequías hizo 3 cosas. ¿Qué hizo Ezequías? Número 1, dice: entró a la casa del Señor. Lo primero que usted tiene que hacer es meterse a la casa del Señor. No dejar de congregarse, meterse a la casa del Señor. Ahora, ¿a qué se metió el rey Ezequías a la casa del Señor? Diga conmigo: a consultar, a buscar el rostro de Dios. Se metió a orar al Señor. Número 2, Ezequías se metió a la casa del Señor a orar al Señor. Y número 3, dice Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 2: envió entonces a Eliaquim, mayordomo de la casa real,
con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Diga conmigo, buscó la palabra. Vamos, diga conmigo, buscó la palabra, buscó la dirección, la guianza. Porque estas tres cosas, amado hermano, para quitar toda acechanza, toda muerte, todo sitio que te está rodeando. Si tú te encuentras en esta mañana bajo una enfermedad, si tú te encuentras esta mañana, te sientes atribulado, angustiado, te encuentras como sin salida, porque hay gente que dice, no veo la salida, no veo cómo pueda prosperar, no veo cómo mis hijos puedan regresar. Mis hijos están capturados, mis hijos están en el mundo, mis hijos están en las drogas, están en el alcohol, están en la prostitución, están en las depravaciones sexuales. Están bajo sitio. Pero eso se tiene que terminar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué fue lo que le hicieron a Ezequías? Dice la Escritura que lo primero es que estaba bajo angustia. ¿Y qué es cuando estás bajo angustia? Cuando estás bajo angustia es una aflicción. Estás en tribulación. Estás tribulado. A veces la mente, no podemos descansar, no podemos dormir, nos acostamos pensando, nos despertamos igual pensando en cosas. Nuestra mente, nuestro corazón está con ansiedad, está con tribulación. No puede, nuestro corazón está turbulento. No puede pensar, no vemos la salida. Dice la Escritura que el pueblo de Israel lo tenían bajo angustia. Pues imagínese usted de saber que al otro día usted ya no va a vivir. Imagínese nada más de sentir ese miedo, ese temor, esa angustia, esa zozobra, porque no solamente eres tú, tu esposa, tus hijos, tu casa, todo va a desaparecer. El enemigo va a arrasar contigo. Y dice la palabra que el pueblo de Israel estaba bajo angustia. Número 2, estaba bajo reprensión. ¿Qué es reprensión? Diga conmigo, les estaban infligiendo castigo. El rey de Asiria los estaba castigando. ¿Cómo? No dejaba entrar, no dejaba salir nada. El pueblo se estaba muriendo de hambre, de sed. El látigo estaba sobre su vida. El enemigo estaba al acecho. Y número 3, dice que estaba bajo desprecio. ¿Usted sabe qué es desprecio? Es blasfemia, injuria. La Biblia dice que al Señor Jesucristo lo injuriaron. Lo injuriaron. Hablaron mal de Él. Lo despreciaron. El desprecio es desestimar a una persona, hacerla menos. Dijeron, tú no eres Dios. Lo despreciaron por lo que vieron y por lo que estaban viendo que estaba siendo crucificado. Lo tuvieron en poco. Hoy, ¿cuánta gente no tiene a Jesús en poco en su vida? Usted le habla a la gente de Jesús y piensan que es una historia, que es fábula. Dicen, para este tiempo en el que estamos viviendo de tanta tecnología y tantos avances, no me hables de Jesús. ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? Y veo montones de gente que dice, la Biblia ni sirve para nada. Jesús ni existió. Y si existió, ¿qué? Él nunca habló de eso. Han despreciado, han menospreciado. Hoy cuánta gente que está allá afuera, le hablas de Jesús y desprecian a Jesús. Lo tienen en poco. No lo tienen en alta estima. Está sucediendo lo mismo otra vez. Así estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo desestimaban, lo tenían en poco. Pero dice la Escritura que había algo más, por lo cual el pueblo de Dios estaba bajo esta situación. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 21.
Dice, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti, la Virgen de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. Oh, la burla. La burla. Dice la Biblia que cuando Nehemías quiso reconstruir las murallas de Jerusalén, Tobías, el árabe, se burlaban de él. No hay cosa más dolorosa que la burla, el menosprecio y la ingratitud en la vida de un creyente. Jesucristo nuestro Señor, cuando fue a la cruz y lo apresaron y lo encadenaron de sus manos, de sus pies y lo latiguearon, le taparon el rostro con un manto y lo empezaron a golpear. Y se burlaban de él. Le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y se burlaron de él, tanto los romanos como los judíos. Porque cuando iba camino a la cruz, iba cargando esa cruz de 120 kilos, con el cuerpo desangrado, lastimado, con heridas. Lo iban apedreando, lo iban escupiendo y se iban burlando de él, lo iban injuriando. Oiga, los que criticaban a Jesús, los que se burlaban de Jesús, eran los mismos, muchos de los que Jesús había sanado. A muchos de los que habían comido del pan, de la multiplicación de los panes y de los peces. A muchos. Pero cuando lo vieron en esa condición, dijeron, Él no es Dios. Sí comimos, sí hizo milagros, pero ese no es Dios. No hay nada más duro, no hay nada más difícil, no hay pecado más horrible en el creyente, en el cristiano, que una vez comieron de la mano, que un día se sentaron en la mesa, que un día vinieron a la iglesia, comieron, comen de la mesa y se burlan de la casa, patean la mesa donde un día comieron. Ahora empiezan a criticar, empiezan a burlarse, empiezan a menospreciar la casa donde un día se sentaron a comer. Qué duro es y qué difícil es que alguien que comió en tu mesa, que se sentó contigo a tu mesa, se le olvidó. Y ahora critican, se burlan, menosprecian y desprecian. No hay pecado más terrible en la vida de un creyente que la ingratitud. Que la ingratitud. Y dejaron de agradecer a Dios y a Jesucristo. Ahora, por la condición en la que lo veían, lo empezaron a criticar, a juzgar, a injuriar, a burlarse de él y decir, ese no es mi Dios, porque lo vieron crucificado en una cruz y él subió al Gólgota. Y en el Gólgota empezaron a burlarse de él. Y decía una inscripción, el rey de los judíos, y ellos decían, ese no es nuestro rey. Y son todos aquellos, hasta sus discípulos lo abandonaron. No hay cosa más dura que la burla. La burla significa ridiculizar, escarnecer a una persona. Vituperar, injuriar. Ahora le escupían, lo apedreaban, le decían malas palabras al que un día les dio de comer y comieron del milagro que les hizo. ¿Cuántos no habrá sanado que ahora lo escupían y lo apedreaban? Qué cosa tan más triste en la vida de un creyente. Y eso le estaba pasando a Israel. Ahora Israel era objeto de burlas, porque a veces nosotros somos objeto de burla. La misma gente se burla. Los aleluyas, los fanáticos, los que te quitan el dinero, los que se burlan porque levantas las manos y adoras al Dios vivo y verdadero. Y mucha gente empieza a entrarle al juego de ellos porque no conocen a Dios. Y en esas condiciones era que se encontraba Israel. Y dice la Escritura
que Dios escuchó la oración del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así te dice el Señor de Israel, lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, yo lo he escuchado. Porque Dios va a escuchar la oración de un hombre, de un líder, de un padre de familia, de una madre de familia, de un maestro, de un tutor, de un pastor. Dios va a escuchar cuando estés sitiado. Cuando tú te veas sitiado, métete a la casa del Señor, ora al Señor, busca la palabra. Dice segunda de Crónicas 7:14: si se humillase mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos. ¿Cuántos quieren que lo escuche el Señor desde los cielos? Y sanaré tu tierra, perdonaré tu pecado. Ahora mis ojos y mis oídos estarán atentos a la oración que se hagan en Peña de Oreb. Eso dice mi Biblia. No sé cuántos dicen amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero el rey Ezequías, le pregunté yo a Dios: estas cosas hizo el rey Ezequías, y tú lo escuchaste. Me dijo Dios: sí, pero quiero que veas el antecedente que había en la vida de Ezequías, porque el rey Ezequías tenía antecedentes, por lo cual Dios lo escuchó. La Biblia dice que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Y cómo es que hizo lo recto? Y a mí me conmueve de dónde venía el rey Ezequías, porque el rey Ezequías tenía un padre que fue malvado ante los ojos de Dios. Y cómo, siendo de un padre malvado, él fue un hombre que hizo lo recto. La Biblia dice que su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo es que su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios y su padre le cedió el reino? ¿Y cómo es que, cediéndole el reino, él desechó lo que hizo su padre? Entonces el rey Ezequías empezó a romper con muchos moldes y muchas cosas que ningún rey de Israel podía haber hecho. Y el rey Ezequías se atrevió a hacer lo que ningún rey había hecho en toda la historia de Israel. Yo no sé si tú te quieras atrever esta mañana a hacer lo que muchos no se han atrevido a hacer. Creo que no me escuchó. Y empieza por tu casa, y empieza por la intimidad, y empieza por la familia. Hay veces que vamos a tener que romper con cosas que nosotros venimos con herencias y las tenemos que quebrar. ¿Cuántos dicen amén? Ezequías heredó el reino de su padre. ¿Y cómo es posible que un hombre tan malvado le herede el reino y el hijo se convierte en uno de los mejores reyes que tuvo Judá en toda su historia? Entonces tenemos que desechar toda vana manera de vivir que hemos recibido como herencia de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, por el lado materno y por el lado paterno. Dios me dijo: observa cómo Ezequías, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Porque a veces heredamos maldad, y tú debes de tener la capacidad de hacer lo bueno delante de Dios. Tú puedes venir de una herencia de familia, de muerte, destrucción, delincuencia, robo, pero en ti se tiene que romper toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Si es que estás dispuesto a romperlo y ser una nueva historia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vea, el rey Ezequías, dice la Biblia, que tomó
la serpiente de bronce y la destruyó. ¿Qué es la serpiente de bronce? La serpiente de bronce, según el libro de Números, dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Usted debe de saber que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra profética de lo que iba a cumplirse más adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en una sombra. Y todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura, es una profecía que va a tener cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a cumplir con toda ley y con toda profecía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en aquel tiempo, para que usted entienda un poquito, porque Ezequías hizo lo que ningún rey hizo. Dios nos ha llamado, amados hermanos, a hacer lo que muchos no pueden hacer. Y eso marca una gran diferencia en nuestra vida. Usted no tiene que ser una copia y un molde de otras personas, de otras religiones, de otras costumbres, de otros credos. Lo que Dios le diga, usted lo tiene que hacer. Aunque para los ojos de muchos digan, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo, eso a mí no me gusta. Porque mire, 800 años tenía esa serpiente de bronce que tenía Israel desde el tiempo de Moisés. 800 años habían pasado. ¿Se imagina lo que es la religión, lo que es la costumbre y lo que es la tradición? Y dice la Escritura que en aquel tiempo, cuando Dios le dio la serpiente de bronce a Moisés, representaba, era una profecía de lo que iba a ser más adelante nuestro Señor Jesucristo. Esa serpiente de bronce, porque el bronce representa humanidad. Humanidad. Y esa serpiente de bronce, dice la Biblia que el pueblo de Israel cometió pecado. Empezó a blasfemar, empezó a hablar mal, incluso de Moisés. Empezaron a murmurar. Y entonces el pueblo de Dios empezó a ser mordido por serpientes abrasadoras en el desierto. Y cada que una serpiente abrasadora, dice la Escritura, Dios mandó serpientes. No quiero profundizar ahorita en la palabra para no confundirlo, pero esas serpientes eran serafines, eran ángeles. Porque eso dice la Biblia. Usted lo va a leer y lo va a estudiar en su casa, ¿verdad que sí? Y los que están viendo por la televisión. Y dice que Dios mandó esas serpientes, que en el hebreo es seraf. Y los seraf son serafines. Son seres ardientes de varios colores en forma de serpiente. Y entonces cuando mordían a un israelita, dice que tenían que voltear al cielo y ver el asta con la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Y cada que una persona era mordida por el veneno de la serpiente, morían. Y para que no murieran y ellos tuvieran vida, al ver a la serpiente ellos quedaban sanados. Y eso representa a nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día muchos están con el veneno del pecado en su vida, pero que cuando tú volteas a ver a Jesucristo, Cristo te salva, Cristo te libra de la muerte, te libra del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que representaba, mire qué importancia, mire qué poderoso. Entonces el pueblo se quedó con la serpiente. Y para el pueblo era algo tan impresionante que se quedaron 800 años con ella, venerando, idolatrando la serpiente de bronce. Y cómo no, si le salvaba la vida. Más bien, le salvó la vida. Entonces llegó el rey Ezequías, y es aquí donde entonces empieza a romperse nuestra mente. Y empiezan los choques culturales, religiosos, de la tradición, porque 800 años ellos habían vivido idolatrando esa serpiente. Y llegó el rey Ezequías y la rompió. ¿Usted qué pensaría?
Wow, ¿qué le pasa? Si Dios se la dio a Moisés y cada que veíamos esa serpiente éramos salvos, ¿cómo es que tú vienes a romper la serpiente? Imagínese al rey Ezequías y todos los reyes que le antecedieron, ninguno se atrevió. Pero el rey Ezequías sí se atrevió y la rompió. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente de bronce se había convertido en un objeto de idolatría para el pueblo de Dios. Y no era la serpiente de bronce, era Dios a través de la serpiente de bronce. Entonces empezaron a adorar más la serpiente de bronce que a adorar al Dios de los cielos. Mire, la Biblia dice que hay gente que es muy supersticiosa y hay un pueblo que es muy supersticioso y es el pueblo judío. Que todos se basan en base de artículos, objetos, de hacer cosas, de tener o no tener cosas. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho libres de toda superstición. Hoy cuánto pueblo de Dios, incluso pueblo de Dios, hasta anda comprando el escapulario, la cadenita, el crucifijo, la imagen. Hoy hasta venden imágenes en forma de que te quitan el ácido úrico y que eso te produce milagros, y lo están vendiendo hasta la religión. ¿Cómo es posible? Si no es eso lo que te sana es Jesucristo nuestro Señor y creer en su nombre, y Él traerá sanidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No te sana una imagen, no te sana, amado hermano, un amuleto. Es más, la Biblia, amado hermano, tú traer la Biblia debajo del brazo no te produce nada, porque muchos agarran la Biblia como un amuleto. Y usted no puede agarrar la Biblia y decirle a un vampiro: cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Eso es tonto. ¿Tú crees que porque tienes la Biblia debajo del brazo o la tienes abierta en tu negocio, en los salmos, tú vas a tener ventas? Estás equivocado. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no te salva. Oh, pastor, ¿qué está diciendo esta mañana? Estamos rompiendo ídolos. Lo que te salva es lo que dice la Biblia. Lo que crees que dice la Biblia, eso te salva. Porque Jesucristo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia por sí misma no te salva. Pero si crees lo que dice la Biblia, entonces te va a salvar. Entonces va a traer beneficios. Entonces va a traer libertad. Entonces serás bendecido. Dice amén. Y mire lo que hizo el rey Ezequías. Rompió lo que tanto estaban idolatrando. Y dijo: no. Al rey Ezequías se le conoce como el hombre de la reforma, que hizo las reformas más profundas para que el pueblo de Israel volviera su corazón a Dios y que no pusiera su confianza en lo que ve, sino en el que cree. Voy a repetirlo una vez más: usted tiene que poner su confianza no en el que ve, sino en el que cree. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Miren lo que hizo el rey Ezequías. En la época moderna, hoy en día, ¿qué pasaría? Y escúcheme, porque hoy Dios tiene que romper mucha idolatría en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué pasaría si se encontrara la cruz de Jesucristo y la ropa con la que Jesucristo nuestro Señor fue envuelto? Ay, pastor, pero si yo he escuchado que los envoltorios los tienen allá en Roma. Eso no es verdad. Usted tiene que ser libre esta mañana. Dejemos de creer en cuentos chinos ya. Y aunque fueran las ropas, y aunque encontraran la cruz, no, en muchas iglesias le están vendiendo la astilla de la cruz de Jesucristo. No decimos nombres porque se enojan los brasileños. Y si un brasileño me está escuchando, no se preocupe, pero es la verdad. Aquí en México están vendiendo que la cruz de la astilla de la cruz de Jesucristo. Y deje de pensar en tantas bobadas, porque eso no existe. ¿Sabe cuántas imágenes, cuántos videos, cuántos comentarios he escuchado? Encontraron el arca de Noé.
¿Sabe cuántas veces he escuchado? Encontraron el arca del templo y está en África. Y hay dos morenotes ahí de 2, de 3 metros custodiando el arca y nadie puede entrar, con barras de oro. Puros cuentos chinos. Deje de estar creyendo en falacias, en mentiras, en engaños, en tradiciones. Escúcheme. ¿Sabe por qué Dios no permite que se encuentre la cruz? Porque harían de la cruz una idolatría. Y usted no tiene que adorar la cruz. Pastor, ¿cómo es eso? Usted no se tiene que poner una cruz colgada, porque usted no es salvo, ni eso lo protege. Ni ponerlo ahí enfrente de su casa. Pero ¿cómo, pastor? Si la cruz, por la cruz. Sí, por la cruz fue el instrumento donde fue asesinado mi Señor Jesucristo. Yo no adoro la cruz, adoro al que estuvo en la cruz. Dije en esta hora, yo no adoro la cruz, adoro al que estuvo en la cruz. Porque la cruz era un objeto de muerte, de maldición, y fue el instrumento por el cual murió Jesús. Pero el que resucitó fue Jesús. El que derramó su sangre en la cruz fue Jesús. No es la cruz, es el que estuvo en la cruz. Dejemos de creer en amuletos, en fantasías. Porque si hoy se encontrara lo que dicen, harían de todo eso un objeto de idolatría. En la época moderna, hoy en día, muchos hacen de líder una idolatría. El pastor, el apóstol, y ahí entran con el apóstol cargado en brazos. Y ahí va el apóstol. ¿Le da risa? Pues es verdad. Y lo tenemos cerca aquí en unas iglesias. Y aquí hay gente que salió de esas iglesias. ¿Le da risa? Pero le van echando pétalas de rosas, como si fuera el Señor Jesucristo que le ponían las palmas cuando él iba pasando. Discúlpeme. Dios puso a los reyes, Dios puso a los profetas, Dios puso a los ministros para servir al pueblo, no para ser idolatrados. No se confunda, ni es Pedro, ni es Pablo, ni es el santo, es Jesucristo nuestro Señor, el que merece toda la honra, la gloria, el honor, la alabanza, el poder, el reconocimiento. Es Jesucristo. ¿De dónde sacamos que usted tiene que idolatrar al pastor? Sí, debemos de honrar a los que trabajan con nosotros, a reconocer, a respetar. Eso está bien, pero idolatrar, no, hermanos. Llegar y postrársele y decirle, usted es el ungido y nadie como usted. Perdóneme, porque esos son principios de Satanás. Y eso no lo puede permitir ningún ministro. Los ministros, como Jesucristo, están aquí para que a través de ellos Dios traiga bendición, traiga liberación. Dios usa a los reyes. Dios estaba usando a Ezequías, porque el rey no fue para enseñorearse del pueblo, sino que a través de ese rey, su conducta, su forma de vivir, ese rey, como cada líder, como cada pastor, como cada cabeza de hogar, como cada esposo que ha sido llamado a ser cabeza, tiene que servir. El esposo tiene que servir a su familia. Está para bendecir a su familia, para ser un instrumento que Dios usa para bendecir a su familia, para guiar a su familia, para enseñar a su familia, para que se levante ese líder y ore para que se quite el asedio, el acecho de la muerte que está rondando a su familia. Por eso el rey Ezequías se levantó. No se levantó Pedro, no se levantó Juanito, no se levantó cualquier persona del reino, no, se tenía que levantar el rey. Y cuando Dios vio al rey, cuando Dios ve a la cabeza, al líder que está puesto para servir, para hacer, para usarlo, para que a través de él Dios opere liberación.
Dios opere salvación, Dios opere sanidad. No estamos para enseñorearnos, pero hoy en día el líder se le ha hecho un ídolo. El líder, cuando vemos la elocuencia humana, líderes elocuentes, los empezamos a exalzar y nos olvidamos de Jesús. No es el líder el que está aquí. El que está aquí se llama Jesús nuestro Señor. Y ahorita se lo voy a comprobar. Mire, hoy hemos nosotros hecho ídolos, escuche esto, de costumbres y hábitos en el ministerio. Hemos hecho de la alabanza una idolatría. Hemos hecho de los hábitos idolatría. Porque tenemos que hacer esto, esto y esto. Y si el Espíritu Santo viene hoy y dice, hoy empezamos con pura alabanza y con pura alabanza nos vamos, porque Dios se quiere manifestar como Él quiere. Dice la Biblia que el Espíritu Santo rompe los turnos y rompe el orden. Y si el Espíritu Santo hoy quiere comenzar con la administración, y si el Espíritu Santo hoy quiere que solamente en la oración manifestarse, y nos vamos con pura oración. Aquí el que debe de gobernar es el Señor, no el hombre. El hombre debe de tener un orden, pero si Dios quiere romper ese orden, y muchos han hecho de los cultos, aquí nuestro fuerte es la alabanza, y se avientan 2 o 3 horas de alabanza. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Si es como el Espíritu quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, hemos hecho de hábitos y costumbres, hemos hecho ídolos en la iglesia. El rey Ezequías, escuche lo que voy a decir, porque esto tiene que ver con la misma alabanza y esto nos va a impactar en nuestro corazón. Precisamente el rey Ezequías era el rey de Judá, y Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. Y dice la Biblia que el rey Ezequías, quien trajo reformas, que quitó mitos, ídolos, que rompió altares, porque dice la Biblia que él quitó todos los altares en los lugares altos. Hubo reyes que quitaron altares, pero no en los lugares altos. Siguieron permitiendo que la gente quemara incienso a dioses ajenos. Pero Ezequías dijo, no, ningún altar alto se va a quedar. ¿Y sabe con qué altares comenzó? Con los altares de los adoradores. Porque en el tiempo del rey Ezequías, si usted no lo sabía, como en nuestro tiempo, los adoradores se hicieron su propio altar para adorar. Y hoy en día, ¿cuánta gente, cuántos que dicen que adoran a Dios y alaban a Dios, no se han hecho su propio altar para hacer la alabanza? Porque creen que todo gira alrededor de ellos, y todo gira alrededor de la palabra, todo gira alrededor de Cristo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Y lo que hizo Ezequías fue quitarles los altares a los adoradores, porque los adoradores se habían hecho sus propios altares altos para adorar. La pregunta, ¿estamos adorando a quien debemos de adorar o nos estamos nosotros solamente exalzando? Queremos pensar que estamos por encima de Dios y no debe de ser así. Así es que Él le quitó a todos los adoradores su propio altar. Hoy pregúntele a los pastores si le quieren quitar sus altares a los que están adorando, si se atreven. Pero hoy nos debemos de atrever. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí lo más importante es Dios. Por Dios se hizo la alabanza, y la alabanza está hecha para alabar y glorificar el nombre de Dios. Lo más importante aquí no es la alabanza, es Dios, del que nace la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que hizo el rey Ezequías entonces.
El rey Ezequías, a pesar de tener un padre del cual heredó los altares altos, la idolatría, y ser uno de los padres, o más bien es de los reyes más perversos de la Biblia, el rey Ezequías fue capaz de cortar y de romper con todo eso. Hoy en esta mañana usted y yo tenemos que ser capaces de romper con todo esto. ¿Por qué escuchó Dios a Ezequías? No solamente porque entró, oró y siguió la palabra, sino porque él tenía antecedentes. Y él, el rey, estaba haciendo que el corazón del pueblo volviera a Dios. Nosotros tenemos que ser capaces de que el corazón tiene que volver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice que hubo varias personas que estuvieron sitiadas. Por ejemplo, Elías fue perseguido porque la muerte lo acechaba. Pero estamos hablando de una persona. También la Biblia dice que Eliseo y su criado estaban sitiados. Pero estamos hablando de un par de personas, no de una nación. Y Dios bendijo a Elías y Dios bendijo a Eliseo. Pero con el rey Ezequías estamos hablando que toda una nación, millones de personas estaban sitiadas. Y que Ezequías se tenía que levantar para buscar a Dios y que se quitara el sitio. Entonces, escuche, Dios iba a quitar el asedio, el acecho de muerte del pueblo de Dios. Lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque un hombre se atrevió a hacer lo que muchos no se habían atrevido a hacer. Y en la Biblia no he encontrado yo una batalla. Y mire que hay batallas, la que oró Josué, que el sol y la luna se paró. Y entonces Dios actuó y utilizó ciertas cosas para traer victoria. La Biblia dice que cuando David oraba, Dios iba delante de él y había gran victoria. Dios podía usar ángeles y Dios podía usar al mismo pueblo de Dios. Mire, Dios usó a Gedeón con 300 hombres para traer gran victoria sobre un pueblo de 135,000. Pero que Dios, amado hermano, interviniera directamente él. Porque la Biblia dice que sin tener carros, sin tener escudos, sin tener caballos, sin tener guerreros, sin tener flechas, dice, ni una flecha se lanzó. Y Dios intervino y trajo gran victoria. Porque era Dios el que iba a quitar el sitio. ¿Cuántos quieren que en esta hora todo sitio de muerte, de enfermedad, de pobreza, de hambre, de escasez, de desnudez, de opresión, de depresión, de aflicción, se quiten de su vida en el nombre de Jesús? ¿Estaría dispuesto ahora? ¿Estaría dispuesto ahora? Por eso necesitamos ver la vida del rey Ezequías y por qué Dios quitó el acecho de la muerte. Dice la escritura, acompáñenme por favor, en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 32 al 35. Dice la escritura: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: él no entrará a Peña de Oreb, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Oiga, Dios está diciendo: nada de lo que ese ejército poderoso, ese ejército que había derrotado imperios, reyes, que todos se doblegaban ante él, que se había burlado, se había hecho desprecio, tenían angustia, en hambre, en escasez a Israel, dijo: ni una flecha podrá lanzar, nada tocará a mi pueblo amado. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Dice la escritura: por el camino que vino, por él se volverá,
y no entrará a Peña de Oreb. No entrará a tu casa, no entrará a tu familia, no entrará a tu economía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede creer a Dios esta mañana? Wow. Levante su mano y diga, no entrará. Porque Dios se va a levantar en esta hora. Y si usted no me cree, escuche, vino una hermana que tenía rato que no venía, operada. Tenía varios meses, más de 6, 8 meses. Y me vio allá afuera y me dijo, pastor, le tengo que decir, mi esposa ya se fue. Mi esposa que está aquí me contó otra visión, ahorita en este momento, sin que ella supiera lo que la hermana me dijo. Y le dije, yo no le quise decir nada a mi esposa. Le dije, quiero que escuches la visión que hubo y las visiones que hubo en la mañana, porque creo que ahorita se está repitiendo la historia. Y entonces me dijo, pastor, yo vi una gran luz y vi cientos de personas hasta atrás, todas paradas como guerreros, porque empezamos a orar aquí. Y usted no dimensiona lo que está pasando aquí. Mientras empezó el servicio, usted no dimensiona. Usted no se da cuenta de lo que hay aquí mientras yo estoy predicando la palabra. Y mi esposa, cuando terminó la profecía, yo estaba allá viendo la profecía. Llorando me fue a decir, mientras yo estaba hablando esto, Dios me dejó ver una visión y vi cientos de cabezas allá atrás, cubriendo la iglesia, rodeando la iglesia, de lo que está sucediendo ahorita. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y escuche, son más los que están aquí ahorita que los que estamos reunidos. Nos superan en número los ángeles de Dios. Dios acaba de movilizar el cielo. Creo que no me escuchó. Dios acaba de movilizar el cielo. Y está aquí parte del cielo. Aquí Dios movilizó a los ejércitos del cielo. Están aquí entre nosotros en esta hora. Aquí están. Aquí están. Están preparados para que en el momento que nos levantemos a orar y a clamar, ellos entren en la acción. El ángel del Señor está acampando alrededor de nosotros. Y sin mover un solo dedo, Dios va a actuar en esta hora. Dije, en esta hora Dios va a actuar. Y Dios va a quitar todo sitio del cual tú has sido cercado por el enemigo. Toda cadena se va a caer en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted cree que yo estoy contando historias? Oiga, vea esta historia. Esta historia no puede ser negada, porque está escrito incluso en la historia de los reyes de Asiria. Búsquenla. Y esta historia que está aquí, hasta en los reyes de Asiria está escrita. Por aquello de que dicen que lo que está escrito en la Biblia no es cierto, no es verdad. Que eso no pudo suceder. ¿Usted puede creer lo que vamos a leer en adelante? Dice, por el camino que vino ese ser, por ese camino se irá. Siguiente versículo. Porque defenderé a Peña de Oreb para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y escúcheme, David es tipo y figura de Jesús. Por amor a Jesucristo nuestro Señor, el Padre va a actuar en esta mañana. No lo digo yo por mi palabra, ni lo digo porque yo quiero, lo digo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hoy estamos ejecutando la palabra. Y hoy estamos accionando la palabra. Y hoy estamos desatando la palabra en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra está siendo activada. Necesitamos activar la palabra. ¿Cómo la activamos? Diga conmigo, con la fe, creyendo, ejecutándola. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche
Salió el ángel del Señor. ¡Wow! En este momento ya están los ángeles aquí. Que usted no los vea no significa que no existen. Pero aquí hay constancia de varias personas que ya los vieron apostatados aquí. Aquí están. Aquí están los ángeles, esperando nada más ejecutar. En el momento en que empecemos a alabar y empecemos a levantar clamor y empecemos a adorar a Dios y empecemos a declarar, amado hermano, se empezará a soltar el ángel del Señor. Y salió el ángel del Señor, oiga, hirió a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Ezequías ni siquiera convocó a los guerreros a la batalla como en otras ocasiones, que Dios les decía, pon a los guerreros aquí, pon aquí, y ve lo que el Señor va a hacer. Aquí ni siquiera se utilizó flecha, escudo, lanza, hombres, carros, caballos. Ni siquiera Ezequías tuvo que levantarse para ir al campo de batalla, cuando Dios ya había actuado. ¿Cuántos pueden creerlo en esta hora? No existe ninguna historia como esta en la Biblia, que un ejército tan poderoso haya caído sin que se lanzara ni una sola flecha. Y este ejército no pudo lanzar ni un solo ataque al pueblo de Israel. Si Israel natural tiene un domo que le llama el domo de hierro contra los misiles, imagínese el domo que tenemos nosotros aquí. Ninguna flecha, dice la Biblia en Salmo 91, no temerás a flecha que vuele de día ni de noche, porque el Señor está contigo, bajo sus alas te ha refugiado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Denle un fuerte aplauso al que vive, al poderoso de Israel. Mire lo que dice la Escritura, cómo Dios cumple su palabra, porque Dios la cumple al 100%. Él dijo, yo defenderé a mi pueblo, al remanente de Sión. No dijo del Sinaí, dijo de Sión. ¿Quiénes son los de Sión? Los del pacto de la gracia. Defenderé a mi remanente. Y creo en esta mañana que aquí hay un remanente que le está creyendo a Dios, que le está creyendo a Dios. Dice el versículo 36, Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó por donde vino, dijo el Señor. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? Y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. ¿Sabe quiénes son estos dos? Los propios hijos de Sennacherib lo asesinaron. Lo que él procuró como muerte para otros fue la sentencia para él. Quiero terminar en esta hora. Jesucristo nuestro Señor, la muerte lo quiso destruir, Satanás lo quiso destruir, y lo único que provocaron es que Dios se empoderara, Dios se enseñoreara, porque dice que cuando bajó a las profundidades y fue resucitado por el Padre, la misma muerte que lo quiso matar, ahora Dios le quitó las llaves, le quitó el poder, la autoridad, y lo sometió debajo de sus pies. La muerte que lo quiso matar ahora está bajo la orden y la autoridad de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el poder para quitar toda muerte, toda enfermedad, toda maldición, y en esta hora todo acecho del enemigo se va a ir de tu casa, de tu familia, de la iglesia, de tu matrimonio, en el nombre de Jesús.
Póngase de pie en esta hora. ¿Está listo, iglesia? ¿Está listo a levantar manos? Usted tiene que levantar manos y decirle: Señor, estamos delante de ti, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, yo te pido perdón si he puesto, Señor, ídolos en mi vida. Tú no puedes tener a tus hijos como ídolos. Tú no puedes tener tu carrera como ídolo. Tú no puedes tener tu trabajo como ídolo. No puedes tener tu negocio como un ídolo. No puedes tener a un pastor como un ídolo. No puedes. No puedes tener objetos como ídolos, porque Dios es más. Incluso el arca del pacto, Dios se la llevó al cielo, no está aquí. Porque si hubieran encontrado hasta la misma arca del pacto, que representaba a Dios pero no era Dios, lo hubieran empezado a idolatrar. Y el pueblo ya estaba idolatrando más el arca que adorar al Dios vivo y verdadero. Tú tienes que aprender en esta hora que tienes que quebrar todo altar que tú mismo has levantado, toda costumbre, todo rito, porque el Espíritu Santo hace como quiere. En esta hora bendecimos tu vida, bendecimos tu casa. Declaro sanidad en tu cuerpo ahora en esta hora. Si Él ha puesto sitio para que no venga la sanidad, ahora se cancela. Si había puesto sitio para que no fueras próspero, ahora se cancela y recibes en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Padre, en esta hora, que cada persona que vino aquí, cada persona, cada cabeza empieza a ejercer cabeza de hogar. Varón, varona, toma la autoridad. Toma la autoridad. Dios te puso a ti para que ejercieras, para usarte a ti. Declaro que el Señor te está dando la autoridad, el poder, para proteger, para cubrir, para levantar todo asedio del enemigo. Ni siquiera tu mano se moverá, porque Dios entrará en acción. Y Dios ha entrado en acción en esta hora, aquí, en esta hora. No por algo Dios nos da las visiones y permite que veamos. Ni siquiera soy yo. Tienen que venir personas a decirme: pastor, esto está pasando, esto está sucediendo. Yo lo vi. Y no fue una persona ni dos. Aquí está aconteciendo en esta hora. Solamente levanta sus manos, porque lo mismo que está pasando aquí, también en tu casa hay ángeles. Dije: en tu casa acampa el ángel del Señor. Tu familia está guardada, está protegida. No solamente serás salvado, serás bendecido. Cuando los hijos de Dios se levantan y los enemigos huyan, porque saben que hay un Dios que te defiende. Dios te está defendiendo esta mañana y Dios te está protegiendo. Padre, en esta hora yo bendigo a cada persona que salga de este lugar en la victoria, en la presencia de Dios. Que la mano poderosa del Señor guarde tu vida, tu casa, tu familia. Que los cielos se abran en tu favor, porque todo asedio de muerte se ha ido de tu casa, de tu familia. Y Dios le ha pagado a esos enemigos en lo mismo que han deseado para ti. Dios se los ha pagado a ellos, y Dios te ha bendecido a ti. Padre, bendecimos en esta hora a este pueblo amado. Que salgas de este lugar en la presencia y en la victoria del Todopoderoso, del gran Dios que cuida a su pueblo, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.